y vamos a empezar con este video para que algunos de ustedes entren en contexto. Algunos de ustedes se han perdido un poco las conferencias, pero recuerde usted que puede pedir el audio y empezar a repasar muchas de las cosas que ya hemos visto. Esta es nuestra cuarta conferencia de la serie titulada La Trinidad. Amén. Todo crimen contra la humanidad, todo genocidio, todo innombrable acto de opresión y tiranía, todo acto de terrorismo, toda nación hambrienta e ignorada, toda gota de sangre por asesinato, todo huérfano o viuda abandonados, todo extraño que pasa por una necesidad, todo estilo de vida desviado y pervertido, todo matrimonio hecho pedazos, toda palabra llena de odio, toda injusticia, todo robo, todo gruñido, toda amargura, toda pérdida, todo miedo, toda mentira, toda duda, todo el mundo, todo el peso de la cruz, toda la fuerza para aquel que la carga. Gloria al nombre del Señor. Podemos encender las luces un momentito y empezamos dando una apertura ahí. Alguna profecía, algún nombre de libro de Isaías advertía lo que estábamos viendo en ese video. Amén. Aquel que tiene el poder para llevar el peso del pecado. Amén. Recordemos que hablar de Cristo no es hablar de cualquier ser humano o de cualquier persona que pudo tomar ese lugar. Hay algunos escépticos y críticos del cristianismo que creen que Jesús simplemente fue hombre, es decir, que nunca fue un Dios. No niegan la existencia de un Jesús histórico, pero sí niegan la realidad del poder divino de Cristo. Así que para esas personas hay un argumento importante que estamos viendo nada más en este video, y es que ninguna persona, escúcheme, ningún ser humano podría llevar el peso del pecado de la humanidad. Era necesario que un cordero santo, un cordero sin pecado, sin mancha, pudiera tomar ese lugar y cargar el pecado. Así que Cristo no es cualquier hombre, Él es un ser sobrenatural, y Cristo reúne condiciones que ningún hombre de nosotros podría conseguir. Además de que se hizo hombre, podríamos decir que Él tenía características especiales en su humanidad que ninguno de nosotros reúne. Una de ellas era que no probó el pecado, no experimentó el pecado. La Biblia dice que Él se hizo maldito en la cruz, pero fue ahí en la cruz donde cargó el pecado. No un pecado por experiencia, sino un pecado ¿por qué? Por culpa. Él cargó todo el peso del pecado. Así que de esa manera empezamos. Vamos a hablar un poco de la vida de Jesús, algo de su ministerio, de sus importantes acciones en la tierra. Es un ministerio maravilloso. Jesús advirtió a sus discípulos y les dijo: ustedes harán mayores cosas en mi nombre. En realidad Jesús se refería a que no tenía mucho tiempo aquí en la tierra para su misión. Es decir, su misión era sencillamente ir a la cruz. Jesús no iba a tomar la misión de evangelizar a todo el mundo. Eso se lo dejó a la iglesia, se lo dejó a los creyentes. Así que es claro entender que mayores cosas haríamos en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que lee ese texto bíblico y empieza a entender que no, mayores cosas haremos en tu nombre, y cree que puede tener más poder que Cristo, y esto es fuera del entendimiento bíblico. Hay falsas unciones que hoy se están levantando, y hay gente que toma este texto bíblico como argumento. Mayores cosas, no, mayores cosas que Cristo no podemos hacer, en el sentido de que nadie de nosotros puede hacer algo mejor que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Pero sí tenemos más tiempo y tenemos más oportunidad para expandir el reino de Dios. Esa es la misión de la iglesia.
Por tanto, vayan y hagan discípulos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver una línea de tiempo, una línea de cronología bíblica en el que entendemos un poco del ambiente político, del ambiente cultural en que Jesús decide venir a la tierra. Jesús no pudo haber escogido un mejor momento. Era un momento en el mundo de mucha tensión política. El territorio de Israel no era gobernado por propiamente judíos libres para gobernar. Vemos que el Imperio Romano había absorbido, ya unos años antes de que Cristo viniera, ya el Imperio Romano había tomado posesión de Jerusalén. La provincia de Palestina o Israel era simplemente una provincia romana bajo el control del César. Así que se vienen presentando una serie de cosas y vamos a entender esto en el ejemplo de los hermanos Herodes y del rey Herodes. ¿Por qué Israel tiene un rey en tiempo de Jesús? ¿No se supone que los romanos gobernaban? ¿Por qué no era el César el directo rey? Los romanos entraron a Palestina y recibieron ayuda de algunos judíos. Es decir, el Imperio Romano estableció un nexo o un compromiso con algunos judíos. El Imperio Romano respetaba las hegemonías o las culturas de los pueblos que dominaba. Les decía lo siguiente: haga de cuenta que yo soy un general romano o el César y le digo, bueno, señor, no voy a tocar sus cultos, ni sus templos, ni sus fiestas. A mí no me interesa nada de eso. Lo único que quiero que entienda es que tendrán militarizado todo este territorio porque le pertenece al César. Y usted se va a encargar de tener un grupo de judíos especiales para cobrar impuestos. Ustedes se van a encargar para tener bajo control la situación, que si el César o algún general decide venir a este territorio, todo esté bajo control. No queremos motines, no queremos revoluciones, en fin. El Imperio Romano aseguraba su control total sobre las provincias de esta manera. Por eso en la época de Jesús encontramos a un grupo llamado el Sanedrín. Sanedrín, así como suena con S. El Sanedrín era un grupo de algunos hombres pertenecientes a los distintos partidos políticos de la época. Los partidos políticos, para que me entienda, de la época de Jesús eran como los fariseos, los seduceos. Habían unos que eran inclusive partidos políticos muy agresivos. Algunos llamaría hoy guerrilleros de la época. Y eran los celotes. Los celotes eran hombres violentos que no estaban muy contentos con la dominación romana. Ellos decían, el Yahweh nos ha prometido libertad y Roma debe ser derrotada, Roma debe ser quitada. Bueno, así que continuamente vemos algunos momentos donde querían armar motines. Pero el Sanedrín era el grupo de judíos sabios, representantes de cada partido, pagos por Roma para controlar las situaciones en Israel. Por eso cuando Jesús viene, el Sanedrín no lo ve con ojos como un Mesías. El Sanedrín lo ve como una amenaza a la política romana. Así que Jesús debería ser enjuiciado rápidamente. Fácilmente los miembros del Sanedrín, a excepción de uno, algunos críticos creen que Nicodemo, quien era miembro del Sanedrín, era el único personaje que posiblemente vino a arrepentirse de ese grupo de hombres. Pablo pertenecía al grupo del Sanedrín también. No lo vemos activamente en la historia de Cristo, lo vemos adelante un poco, pero a ese grupo pertenecían muchas personas que se encargaban del control político. Vamos a hablar de los hermanos Herodes. Vamos a colocar uno aquí bien grande. Herodes, vamos a hacer un mapa conceptual. El primero es Herodes el Grande. ¿Quién fue este rey? Este rey fue quien mandó a eliminar los bebés cuando Cristo había sido concebido en la matriz de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Herodes el Grande es el papá de los Herodes, hombres perversos, hombres judíos. Bueno, algunos tienen una mezcla de nacionalidades. Ya vamos a mirarlo un poco. Empecemos con Herodes el Grande. Él era el rey de los judíos. Este hábil y cruel soberano reinaba a la vez sobre 3 regiones. Vamos a hacer un mapita aquí, por favor.
permíteme un momento el marcador. Sí, Herodes con H. Aquí. En este pedacito vamos a dibujar. No sé si tú me puedes buscar ahí en Google, búscame un mapa de las regiones de Palestina en tiempos de Cristo. De todas maneras, yo voy a tratar de dibujarlo aquí. Este territorio es Israel. Esto es un lago y esto es un mar. Aquí se encontraban tres regiones. Se dividía políticamente la región cuando Cristo llega. Judea queda al sur, la región de Judea. La región septentrional o media es Samaria. Y la región más al norte es Galilea. Arriba quedan otras regiones que no son israelitas, sino son más bien griegas, como Fenicia. Bueno, Filistea o Fenicia. Ahí es donde Jesús se encuentra con la mujer sirofenicia. ¿Alguien ha oído esa historia? En fin, tres regiones. Pasando el Jordán, habían otras regiones, pero no son de nuestro interés, porque eran llenas de culturas griegas. Por ahora, las tres regiones donde Jesús desarrolla su ministerio de una manera más poderosa. En Judea queda la capital, Jerusalén. Ahí quedaba el templo, así que Judea era una región donde la mayoría de judíos celosos estaba. Jesús viene de esta región y por eso Cristo declara, Él vino a los suyos y los suyos ¿qué? El área de Israel donde Jesús fue menos aceptado fue en esta región, en Judea. Por el contrario, la región de más aceptación en su ministerio fue Galilea. De hecho, para épocas de la Pascua, sus discípulos le recomiendan a Jesús no salir de Galilea. Te van a matar si te ven cerca al templo. Eres una amenaza para el imperio romano y eres una amenaza para los judíos del Sanedrín. No te aparezcas ahí. Sin embargo, Jesús no teme perder su vida, sino que va, se presenta. En alguna ocasión lo querían matar y dice la Biblia que él pasó como invisible, sin ser percibido delante de toda la gente que ya estaba lista a apedrearlo, a matarlo. Estas son las tres regiones donde Jesús puede andar. Herodes el Grande, vamos a ver esto de los Herodes, por favor. Herodes el Grande muere, posiblemente en una edad temprana de la vida de Jesús, y tiene tres hijos. El primero, su reino se divide en sus tres hijos. Herodes Arquelao recibió la región de Judea y Samaria. Judea y Samaria para Arquelao. Herodes Antipas obtuvo Galilea y Perea. Bueno, Perea era otra región. Perea o Iturea es esta región. Una de las regiones que le dije que no le mencionaría. Ya vamos a llegar al punto por qué les estoy hablando de los hermanos Herodes. Arquelao recibió Judea y Samaria. Herodes Antipas obtuvo Galilea y Perea. Y Herodes Felipe el territorio situado al noreste del mar de Galilea. Vamos a Lucas capítulo 3, versículo 1, por favor. Lucas capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo encontramos? ¿Qué dice el pasaje? Herodes Felipe, el territorio situado al noreste del mar de Galilea. Lucas capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice Lucas? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconide y de Lisanias tetrarca de Abilinia. Bueno,
la Biblia nos da un registro de que estos hombres gobernaban. ¿Quiénes eran estos hombres? Estos hombres eran puestos por Roma para tener la situación controlada. Ellos eran los reyes de las regiones. Gobernaba entonces, haga de cuenta, la Corte Suprema, que es el Sanedrín, y gobernaba también ¿qué? El rey de cada región. Quienes eran los hijos de Herodes, ese hombre perverso. Ellos tenían el nombre de ser llamados, Herodes el Grande tenía el apodo de ser llamado el rey de los judíos. Por eso cuando oye de la profecía de un rey de los judíos, él se siente ¿qué? Totalmente amenazado. Era lógico que quería desaparecer a Jesús. Pues sus hijos no borraron esa intención. Sin embargo, en el año décimo de su reinado, el 6 o el 7 después de Cristo, Arquelao fue destituido por Augusto, el César. A partir de esa fecha, Judea y Samaria fueron administradas por gobernadores romanos que ostentaban de su título de procuradores. Esta situación se mantuvo hasta la rebelión que acabó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Con excepción de los años 41 al 44, en que Herodes Agripa, vamos a Herodes Antipas, vamos a Mateo 14:3. Esto es algo del panorama, se quita uno de los hermanos Herodes, quedan dos reinando. Durante el ministerio de Cristo, Galilea y Perea, donde tuvo lugar mayor parte del ministerio, estaban sometidas a Herodes Antipas. Mateo 14:3, ¿qué dice? Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Observe la relación de estas familias perversas. Herodes Felipe tiene una mujer quien pide la cabeza de Juan el Bautista. Este es Herodes Antipas, quien gobernaba en estas regiones. Así que son quienes le quitan la vida al primo del Señor Jesucristo, quien es el mismo que le bautizó, Juan el Bautista. Vamos a Marcos 6:14, por favor. Y observe esto: cuando fue quitado su hermano, viene el imperio romano directamente a gobernar en Samaria y Judea a través de su procurador, que era Poncio Pilato. Como el Herodes no sirvió, Pilato viene a tener control de estas regiones. Pilato garantizaba que estas regiones estuvieran bajo control. Por eso vemos que a Jesús los judíos, los de Sanedrín, no pudieron matarlo. Ellos tuvieron que presentarlo a las autoridades romanas, para poder tener licencia para quitarle la vida a Jesús. Esto es un contexto político, es un contexto donde vemos aparecen en la escena personajes romanos, personajes judíos que fueron culpables del asesinato de Cristo. Vamos a dejar ahí ese panorama bíblico. Esto es más o menos Israel en ese tiempo. Estas son las tres regiones: Galilea, cerca del mar de Galilea; Samaria, la región de la mitad. ¿Recuerdan ustedes aquí en Sicar, en el pozo de Jacob, donde Jesús tiene una conversación con la mujer samaritana? Amén. Naturalmente los judíos que habitaban en Judea se llevaban mal con los samarios, tenían algunos caminos especiales para pasar a Galilea, querían evitarlos. En fin, ellos también tenían prohibido bajar a Jerusalén y acercarse a unos cuantos metros del templo, les era prohibido todo eso. Así que cuando ven a Jesús teniendo relación, predicando en Samaria, predicando en Galilea, también se gana un poco enemigos por esa razón. Aquí vemos Decápolis, que quiere decir 10 ciudades griegas ubicadas en esta región: Perea y Turea al norte. Todas estas regiones eran llenas de griegos, pero en estas regiones había judíos, una mezcla de griegos con judíos, por eso eran tan odiados. Los judíos celosos decían: estos se unieron a paganos, se revolcaron e hicieron ese tipo de cultura pagana, así que se odiaban mutuamente. Y Galilea, que era más de judíos, había una presencia más de judíos. En fin,
vemos a Jesús moviéndose un poco más al norte. Esto es una situación política y una situación donde no era fácil. Todos los judíos estaban esperando a un Mesías y Jesús escogió un momento donde ellos solo se imaginaban a un Mesías que venía a quitar al emperador romano. Jesús no escoge la vía de la política. Muchos celotes buscaron a Jesús y le decían: usted mueve gente. El Sanedrín estaba asustado de la gente que convocaba a Jesús. De hecho, a veces querían matarlo. Y la razón por la que cuando Judas le vendió fue en secreto el encarcelamiento de Cristo era porque si lo llegaban a encarcelar de manera pública, posiblemente que sus seguidores no lo iban a permitir. Así que esta es una condición política donde Jesús desarrolla su ministerio. Algo muy difícil, no es una época cualquiera. Es una época donde habían muchos enfermos, muchos necesitados. Parece que los altos impuestos de Roma tenían acabado las arcas de Palestina. Y obviamente vemos enfermos. ¿Recuerdan a Pedro hablándole al enfermo ahí en la puerta del templo? ¿Por qué cree que hay limosneros en una ciudad? Porque hay pobreza, porque la política se aprovecha. Pues eran tiempos donde Jesús nace también. ¿Cómo les parece eso? Vamos entonces a avanzar en nuestros puntos. Vamos a ver un siguiente video. Ya no vamos a hablar de condiciones, gracias, de condiciones políticas, sino que ahora vamos a ver propiamente la doctrina de Cristo. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús esparció en este territorio? Recordemos que Jesús no va ni viaja a otro continente. Jesús ¿qué? Esparce su mensaje en estas regiones. Regiones donde se hablaban 3 idiomas. El arameo, que era la lengua más usada por los judíos. El hebreo era utilizado nada más por los eruditos bíblicos o de la ley. Se leían las porciones de la ley en hebreo. Pero el arameo era la lengua que compartían ¿qué? Los comerciantes, la lengua del vulgo, por así decirlo, lo popular. Y el griego también era como el inglés, era el lenguaje internacional. Los viajeros de lejos podían hablar en griego y les iban a entender. Por eso Pablo escribe la mayoría de cartas del Nuevo Testamento en griego. Por eso los evangelios se expanden en este idioma. En estos 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. De hecho, cuando crucifican a Cristo, la lápida ahí encima de la cruz dice Rey de los Judíos en 3 idiomas, ¿sí? El latín también era otro idioma que se hablaba en la época. En fin, vemos ahí eso como una clara evidencia. Vamos a apagar las luces un momentito. Yo le voy a pedir que esté muy receptivo, porque voy a hacer algunas preguntas. Por ahora, el primer punto: política, situación donde Jesús viene, nada sencillo. Eso tenemos como conclusión. Muchos enemigos, reyes perversos, política judía pervertida, mucha corrupción. Ser Jesús un líder en esa época era bastante peligroso. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos 2 maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional, es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno, Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo,
Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros, pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz.
Vamos a encender la luz nuevamente. Bueno, traté de buscar como algo gráfico que resumiera varias ideas, pero vamos a profundizar entonces en cuál es el mensaje de Cristo. Vimos algo de la razón. Cristo no vino para morir, para que después de 2000 años usted dijera, ay, qué bonito, Jesús murió y ya. No, hay un propósito muy profundo de redención, de purificación, todo lo que pudimos ver ahí. Sin embargo, lo vamos a estudiar a la luz de ciertas ideas, doctrinas esenciales acerca de Cristo. Puede colocar ahí en su agenda, ya no va a colocar condición política de Israel o Palestina en época de Jesús, sino ahora vamos a colocar doctrinas esenciales acerca de Cristo. Esto es muy desconocido por la iglesia, ¿sí sabía? Si yo le digo a un hermano, hábleme de la doctrina de la justificación, más de uno quedaría, ¿y eso cómo se come? Hábleme de la doctrina de la redención, ¿y eso cómo se come? ¿Dónde habla la Biblia de eso? Así que son las doctrinas esenciales que nos hablan de lo que Cristo pudo hacer a través de su sacrificio. Toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento muestra a Cristo. Pero ¿qué nos habla acerca de ideas esenciales? Primer palabra, reconciliación. Si le hablan a usted de la doctrina de la reconciliación, usted va a saber a qué se refiere. Va a tener algunos argumentos bíblicos para saber. Y voy a darle, bueno, por motivo de tiempo le voy a dar 5 doctrinas esenciales de Jesús. Empezamos con la primera, la doctrina de la reconciliación. Vamos a Romanos 5:11 a ver si esto es muy bíblico. Romanos capítulo 5, verso 11. Qué bonito es poder entender a Jesús desde muchas perspectivas. Y la perspectiva más importante para un cristiano es la doctrina. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son el fundamento bíblico que define lo que Cristo hizo por nosotros? Romanos 5:11, dice la Escritura: no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la ¿qué? Bueno, esto es muy usual en el Nuevo Testamento. Los discípulos reconocen una obra maravillosa que hace Jesús, y es la obra de reconciliarnos. La pregunta aquí es, ¿con quién nos reconcilia y de qué nos reconcilia? Aquí es donde yo empiezo a ver la Trinidad palpable, porque todo lo que hizo Jesús tenía un propósito entre la humanidad y el Padre. Escúcheme bien, ¿entre qué? Sí. La reconciliación es una doctrina que enseña que Jesús nos reconcilió con Dios el Padre. ¿Por qué? Porque estábamos desconectados. Anteriormente, como lo vimos en el video, nosotros habíamos pecado y solo hay una manera de agradar a Dios, y era a través de un sacrificio para el perdón y la expiación de los pecados. Así que Romanos 5:11 ya nos empieza a hablar de esto. Voy a mostrar aquí un momento una versión actual de ese mismo pasaje. Romanos 5:11. Observe lo que dice acá. Y no solo esto, sino que también ese es el versión Reina Valera. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la reconciliación? Es estar en un estado de paz. Usted ya no debe por qué estar en guerra contra Dios. Ya usted no debe por qué estar ofendiendo a Dios. Todo lo contrario, Cristo ha venido para reconciliarle a usted, para reconciliar a cada uno de nosotros como pecadores con Él. No somos salvos ni somos hijos de Dios porque lo merezcamos. Somos salvos y somos hijos de Dios porque Cristo nos reconcilió ¿con quién? Con el Padre. Vamos a la segunda doctrina esencial. Voy a empezar a dar un poco más de textos bíblicos para no verlo así como tan básico. La doctrina de la redención. Jesús no solo estuvo interesado en reconciliarnos con el Padre, sino que aquí viene la doctrina de redimirnos. Estábamos perdidos.
La palabra redención se traduce con la palabra rescate. Jesús nos rescata. Estábamos perdidos, pero Él nos redime. Colosenses 1:14 y Romanos 5:24. Demos ese paseo por la Biblia. Colosenses 1:14 y Romanos 5:24. Acompáñenme, por favor. Ya el que se duerme es porque no trajo Biblia. Colosenses 1:14. Quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Aquí nos rescató, nos salva y perdona nuestros pecados. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre. Mire la palabra acá, redención. Viene del verbo ¿qué? Redimir. Jesús nos redimió a través de su sacrificio. ¿Qué significa redención? Rescatar. ¿Cuántos están aprendiendo en esta noche? Entonces ya van dos cosas que Cristo fundamentalmente nos enseña en su doctrina. Su sacrificio nos permite reconciliación y nos permite ¿qué? Redención. ¿Qué dice el otro pasaje, por favor, que di? Romanos 5:24, por favor. Perdón, ya vamos a corregir la fecha. Romanos 3:24 es, yo vi un 5, perdón. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Mediante la qué? Vamos a mirar este pasaje en una versión actual. Romanos 3:24. Vamos a ver cómo lo tradujeron. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecíamos por nuestros pecados. ¿Nos ha qué? Librado. ¿Qué es la redención? Es cuando Dios te libra o te rescata, te salva de algo que mereces. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Entonces es como cuando uno dice: uy, me salvé que mi papá me castigara. Prácticamente el hecho de salvación o el hecho de no recibir el castigo no lo debemos a nuestras buenas obras. Es que yo me voy a salvar porque yo desde que entregué a Cristo ahora sí mi vida cambió. Créame que por más obras buenas que usted haga y que son testimonio y evidencia de que usted está en Cristo, eso no podría pagar su salvación. La salvación no es por obras, es por gracia de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vamos ahora a otra doctrina esencial, la justificación. No solo te reconcilia y te redime, sino que ahora te justifica. De hecho, ese versículo que acabamos de leer planteaba también la palabra justificados, ¿cierto? Justificados gratuitamente. Pero vamos a otro, que es Romanos 4:25 y 2 de Corintios 3:9. La doctrina de muchos se ha pervertido porque no han profundizado en la palabra. Mire, que usted conozca esto de Cristo le va a dar seguridad de que ¿qué? ¿Cómo voy a pensar que Él me está justificando de Él mismo si lo está haciendo para con Dios el Padre? Vamos a mirar acá. Romanos 4:25. ¿Qué dice el texto? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué fue que Cristo vino? Para justificarte. ¿Por qué justificarte? Planteemos esto. La mayoría de ateos se centran en el hecho de que Dios es injusto. ¿Cómo que Dios es injusto? Bueno, observe esta nueva que sacaron. Los ateos dicen: si Él dice que paga a cada quien como merece, ¿por qué permitió que su hijo, que es inocente, tomara un lugar? Eso no es justicia. ¿Por qué está dejando a los seres humanos sin castigo? Eso no es justicia. Si Él dice que a cada quien le pagará, entonces ¿cómo entender el acto de Cristo como una salvación que justifica?
nadie se quedó sin castigo. En una ocasión una niña le preguntó a su papá una pregunta bastante sencilla: papá, ¿por qué Dios es tan malo y mató a su hijo? Así de sencillo. Y el papá no pudo responder esa pregunta. Oiga, sí, el padre tuvo que ver, porque él fue el que lo envió y sabía que lo iban a matar. ¿Qué padre mataría a su hijo? Así que no entender la doctrina de la justificación nos hace pensar que la razón por la que Cristo murió es un acto injustificado. Y es todo lo contrario. Es el acto por el cual sus hijos, los hijos de Dios, no se pierden, sino que Él toma el lugar de nuestro juicio. En otras palabras, tu castigo lo llevó Él, pero no se podían quedar sin castigo. Porque en el momento en que la humanidad se quede sin castigo, así como nada, porque Dios pudo haber dicho que ni Jesús va a ir a morir, ni nadie, los limpio, perdonados. Pero al decir eso, Dios quedaría como un Dios ¿qué? Injusto. Así que Dios, a través de su Hijo Cristo Jesús, toma el lugar. ¿Ya entendemos por qué la muerte de Jesús? Ahora, el Padre no obligó a Jesús. La Biblia dice que nadie le quitó la vida a Cristo, sino que Él la dio. ¿Por qué? O sea, vemos un acto de amor en las dos personas. El Padre, al dar lo más precioso, y a Jesús, en obediencia al Padre, pero también por amor a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda su nombre en esta noche. Aleluya. Observe lo que dice el verso 25 acá. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuésemos declarados inocentes. Esto es espectacular. No solo el Padre, no solo el Dios encuentra una manera de solucionar la justicia, sino que no deja que su Hijo permanezca en muerte, sino que le da poder a su Hijo para que Él venza la muerte. No solo le daña el negocio al diablo, corta con la maldición, sino que avergüenza la muerte, la vence. La muerte no tiene dominio sobre Dios. Por eso la muerte no tiene dominio sobre los creyentes, la muerte espiritual. El infierno no es reservado para los hijos de Dios, porque Cristo ya venció la muerte. Ya el Hades no se adueñará de su alma, ya no le pertenece al enemigo. ¿Por qué ya no le pertenece? Porque usted era del enemigo. Ahí lo aprendimos en el video. Para uno es fácil decir: Señor, desaparece la maldad, pero uno tiene que estar ahí, porque hemos hecho y hemos practicado la maldad. ¿Cuántos dicen amén? A mí me parece esto fascinante, el hecho de que Dios hubiese encontrado una manera de redimirme, salvarme y rescatarme, y esa manera se resume en la persona más maravillosa que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a mirar otro pasaje que es 2 de Corintios 3:9. Estamos hablando de la ¿qué? Justificación. Cristo te justifica. En otras palabras, usted no tenía razón. Usted ni siquiera tiene argumentos. Ninguno de nosotros tenemos argumentos para merecer salvación. No la merecemos ni la tenemos. Pero Cristo nos justifica. Solo a través de Él hay una manera en el mundo espiritual de salvar tu alma. Vamos a 2 de Corintios 3:9. ¿Qué dice? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Ministerio es la acción. Si la condenación se llevó sobre toda la humanidad por causa de los pecados de los hombres, de los pecados de Adán y Eva, ¿cuánto más la redención por este nuevo Adán que es Cristo Jesús? ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Vamos a mirar otra palabra que aparece. Mire, hay más textos bíblicos sobre esto. De hecho, todo el Nuevo Testamento está lleno de estos términos, pero a veces lo leemos. Pero ¿a qué estará refiriendo esto? Redención, justificación. Entonces, en conclusión, ¿qué era la justificación? La justificación es que Él toma nuestra culpa. Que aunque no teníamos manera de ser libres,
Él nos perdona la deuda, nos justifica. Propiciación, la siguiente palabra. Le dije que eran 5 palabras nada más, pero estas palabras, estos conceptos nos ayudan a acercarnos a Cristo. Yo conozco más a Jesús en el sentido de que conozco más estas enseñanzas. Propiciación. Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10. El sacrificio de Cristo está en toda la Escritura. El Nuevo Testamento nos relata. Vamos a Primera de Juan 2:2. Aquí el escritor utiliza la palabra propiciación. ¿Qué era propiciación según lo que vio en el video? Cubrir la muerte ¿de qué? De alguien. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué? Cristo ofrece su vida. Puede Él perdonar a toda la humanidad. Él tiene el poder de perdonar los pecados que ni siquiera hemos cometido. A mí me parece sobrenatural esto de que no solo perdona a los que han creído en los años anteriores, sino perdona a quienes hoy se arrepienten y perdona a quienes fallarán y pedirán perdón en el día de mañana. El solo hecho de saber que mi hijo o mi hija podrá disfrutar de esta justificación, de esta redención, me hace a mí ser consciente del poder que Cristo tiene. ¿Para qué? Como propiciación. Él toma el lugar de la muerte. 2 de Corintios 3:9. Estamos en Juan. Primera de Juan 4:10, perdón. Ya leímos Juan 2:2, ahora vamos a leer Primera de Juan 4:10, unos capítulos más adelante. ¿Qué dice? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo. Observe, porque siempre nos quedamos en esa primera parte del versículo, pero observe cómo termina el versículo. El versículo dice: y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Había alguien que tenía que tomar el lugar. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y vamos a la última palabra, la expiación. Hebreos 9:13. Y aquí impresionante es. Expiación. Hebreos 9:13. No confunda Hebreos con Hechos. Mucho más adelante, Hebreos 9:13. Wow, yo creo que cada uno de nosotros queda muy motivado después de escuchar todo esto acerca de Jesús. Una de las cartas que más, desde mi punto de vista, más revela la importancia de Cristo es la carta de los Hebreos. Amén. Aprendes a ver a Jesús de muchas formas cuando lees Hebreos. Vamos a ver Hebreos 9:13. Dice aquí: de acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendir culto a Dios, pero serán consideradas puras si les rocía la sangre de los chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Esta era la manera en que se limpiaba la gente de pecado. Pero Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban la purificación de la carne. Vea el verso 14. Si esto funcionaba en el tiempo de la ley, ¿por qué si la sangre de los toros y de los machos cabríos? Bueno, eso ya lo habíamos leído. 9:14, por favor. ¿Cuánto más? Miren el argumento del escritor de Hebreos. Dice: si esto servía para santificar y perdonar los pecados, eso a cada rato le tocaba ofrecer sacrificios. ¿Se imagina lo costoso que era eso? Imagine que usted, para perdonar sus pecados, le tocaba sacrificar un ganado, el mejor. ¿Cuánto puede valer una vaca de alta calidad? Un Charolais, un Holstein, una buena raza. ¿Cuánto puede valer? Estamos hablando de 3 millones, 4 millones para arriba. Y eso es barato. Por ahí de mala genética. Tenían que ofrecer a Dios lo mejor de sus ganados para que Él perdonara los pecados del pueblo.
¿Y si esto funcionaba? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin qué? Mire el perfil de Cristo. Sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Esa es la razón por la cual usted y yo hoy no estamos ofreciendo sacrificios físicos o animales. Cristo es el sacrificio una vez por todas consumado por nuestros pecados. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Vamos a tomar aire, colóquese de pie por favor y movámonos un ratito. Con C, con tilde en la O. La propiciación es como Él toma ese lugar por nosotros. Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10. Él toma el lugar, o sea, él es el que toma el lugar de la muerte. La expiación es, Él quita el pecado, Él nos lava. Eso es lo que estamos hablando ahorita. ¿Sí? Si la sangre rociada limpiaba, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Vamos a mover las manos un momentico. Si usted tiene sueño, porque es que esto le da pereza. Qué pereza conocer de su Salvador. Dios reprenda al diablo. Si no he quedado dormido para hablar muchas cosas, ¿cuánto más para escuchar de Cristo? Amén. A ver, si puede estirarse, a ver, los brazos acá, haga un estiramiento, ¿verdad? Que su cuerpo diga, oiga, alma mía, cuerpo mío, alaba al Señor, no se vaya a quedar dormido. ¿Se imagina si al rato lo sorprende y medio sueño? No, hermano. Puede hacer así suavemente. A mí ya me craqueó. ¿Listo? Pueden estar cómodos unos segundos. Gloria a Dios por los que hicieron los ejercicios. Para mí cada vigilia es como una guerra, un combate. Ya lo último cuento los heridos. Bueno, varios sobrevivieron. Aleluya. Bueno, para terminar esta parte, que son las doctrinas esenciales acerca de Cristo, escogí dos textos bíblicos. Vamos a 1 Corintios 1:30. Este texto nos habla de estos conceptos en un solo versículo. O sea, tú puedes encontrar versículos que hablen independientemente de cada obra, o hay versículos que contienen varias. Por ejemplo, en el caso de 1 Corintios 1:30, mire lo que dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha concedido, hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire, nombró muchas palabras. Y a veces pasamos por alto estos textos bíblicos y hay una riqueza tan profunda ahí que nuestro subconsciente o nuestro consciente ni siquiera la logra captar, a menos de que el Espíritu Santo de Dios le guíe. Mire lo que está diciendo en otras palabras. Lea por favor, ya que usted tiene conocimiento de, y eso que nos falta esta, ¿cierto? Santificación. Esta sí la vimos, esta sí la vimos. 1 Corintios 1:30. Estamos estudiando la persona de Jesús, pero obviamente usted tenga la perspectiva de Trinidad a la hora de que la está estudiando. 1 Corintios 1:30. Observe esta traducción. Dios los ha unido a ustedes con Cristo, y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. ¿Cuántos dicen amén? Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesús es el Señor. Versículo 31. Vamos al verso 31, por favor. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Cuál es la gloria de los cristianos hoy en día? El que tiene ministerio que hace que la gente se cae, el que tiene más plata, el que yo no sé qué. ¿Cuál es la gloria de los cristianos hoy en día? La Biblia dice, el que se quiere gloriar de algo debería gloriarse de esto. Esto es lo más hermoso que le puede suceder a la vida de un creyente. ¿Cuántos dicen amén?
En el anterior versículo, en el versículo 30, encontramos varias de estas doctrinas. ¿Cómo me gustaría que usted las estudiara un poco más? Yo, por motivo de tiempo, yo dije, bueno, vamos a hablar de Cristo Jesús, pero ¿cómo ordenar esto? ¿Cómo clasificar esto? ¿Sí? Yo creo que esto es una manera ordenada de entender la obra de Cristo. Ahora vamos a mirar Apocalipsis 14:6. Y con esto entro a la conclusión de este punto. ¿Por qué las doctrinas esenciales de Jesús no nos muestran la Trinidad? ¿Por qué? ¿Dónde vemos la Trinidad aquí? A mí me asombra Apocalipsis porque es una revelación de la Trinidad profunda, pero especialmente es uno de mis textos preferidos. Apocalipsis 1 revela lo siguiente. Revela una relación personal, una relación muy profunda entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Apocalipsis 1, versículo 4, por favor. Observe bien, por favor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era, del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Verso 5. Y de Jesucristo. Mire cómo llama a Jesús: el testigo fiel, el primero de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos llamó, ¿qué más? El que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es de lo que estamos hablando, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Yo no sé, pero yo veo hoy una revelación clara, ¿o no? Nos hizo todo eso. Él obra de esa manera maravillosa para hacernos para Dios su Padre. Él nos presenta al Padre reconciliados. Él nos presenta al Padre justificados. Él nos presenta al Padre redimidos. Él nos presenta al Padre por su amor. Los ojos del Padre ahora sobre usted ya no son de ira y de juicio, sino ahora los ojos que tiene el Padre sobre usted está viendo a Cristo. Ya está viendo la imagen de su Hijo en usted. Por eso cualquiera que diga que es de Cristo pero no tiene la esencia de Cristo, niega con sus actos a Cristo, el Padre no lo va a ver justificado, ni lo va a ver redimido, ni lo va a ver santificado. Lo va a ver como cualquier incrédulo. Por eso la Biblia dice que Cristo viene por una novia que en vestiduras. ¿Qué significa que las vestiduras estén limpias? Significa que usted tiene que estar en un estado de redención, de justificación. Y eso es porque están dando conforme al Evangelio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A mí me parece asombroso esto. Nos hizo reyes, sacerdotes para Dios, su Padre, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, rápidamente, préstame el marcador, por favor. Con esto terminamos, cerramos este punto. Reconciliación. Vamos a hacer unos muñequitos aquí. ¿Puedes borrar aquí, por favor? Vamos a hacer unos muñequitos rápidos. Ya se están burlando antes de verlos. ¿Cómo será cuando los haga? No es para que usted me entienda. Que usted diga, no, en esas vigilias nos dan video, nos dan dibujo, nos dan gráfica, mejor dicho, le faltó al pastor, mejor dicho, vestirse de algún personaje bíblico para que entienda. Reconciliación. Entonces, en conclusión, ¿qué es la reconciliación? Él nos pone en paz, ¿con quién? Estar en paz con Dios, esa es la reconciliación. Entonces, ¿cómo vemos la Trinidad en la reconciliación? Este es usted, este soy yo. ¿Sí? El hombre es ¿qué? Reconciliado a través de Cristo. A través de su muerte en la cruz. ¿Con quién? Segunda, ¿qué es la redención? Es rescate. Él nos rescata. ¿De qué?
de la muerte. ¿Qué más? Justificación. Él toma nuestro lugar, tomó nuestra culpa. Es decir, la condenación o el juicio o la muerte, muerte de cruz vino sobre él, muerte, la peor muerte. Propiciación. Cubre nuestro pecado. Su sangre se da ahí, como una sangre limpia, como un cordero inmolado. Expiación. Viene el perdón. Totalmente, toda culpa. A mí me parece asombroso saber de que todos mis pecados. Mire, hagamos una cuenta de pecados para que usted entienda que sale perdiendo en cuentas. Una persona buena ante la ética, a la perspectiva humana. Digamos que en un día dijo una mala palabra. Se le ocurrió llamar al hermano, oiga, care gordo, o venga, care sapo, cosas así. O necio, solo con decirle necio. Ya la Biblia le está diciendo eso es pecado. Que su boca se preste para maldecir, ya es pecado. Uno ahí, un mal pensamiento, y se quedó ahí perseverando en ese pensamiento. Lo dejó convertir en lujuria. Lo dejó convertir en ¿qué? Un deseo de la carne. Un mal pensamiento, uno nada más. Van dos pecados ahí. Oiga, ¿usted fue el que hizo eso? No, yo no fui el que lo hice. Y si lo hizo, mintió. Una sola mentira. 3 pecados. No hablemos de más. En el día usted no pecó más, o esa persona no pecó más. Solo esos 3 pecadillos, como dice el mundo. Hagamos cuentas. 3 a la semana. Diariamente. A la semana, ¿cuánto sería? A ver, bueno, necesito buenos contadores. A ver. ¿Cuánto? ¿24 o 21? 21, listo. 21 al mes. 84. 84 pecados mensuales. Y pasando la cuenta suave. ¿Sí o no? Al año. No se ría, haga cuentas. Ella se ríe. Haga cuentas. A ver, alguien me ayuda ya, calculadora, ¿qué pasó con los universitarios? A ver, yo les dijera, a ver, ¿cuántos son $1.000.000? ¿Mil qué? 1.004, 1.008. Dejémoslo en 1.000 para no dar tan duro. 1.008. Este personaje, esta máquina, produciendo 1.008 pecados anuales. Le voy a preguntar algo. ¿Cuántos pecados o cuántas veces usted necesita violar la ley para ir a la cárcel? Tenemos más de 1.000 razones para pensar que no podemos pagar nuestra salvación. Yo no sé, pero yo me meto ahí entre los del 1.000. Pablo dice, yo soy el peor de los pecadores. ¿Pero qué? Redimido. No estoy dispuesto a vivir ofendiendo a Dios. Voy a perseverar en lo bueno. No estoy conforme con, es que las mentiras las dice cualquiera. Hay gente que ya se conforma con el pecado. Cuando usted se conforma con el pecado, no está permitiendo que Cristo haga la obra en su corazón. Entonces, cuando una persona muere, el cielo mira su estado. Murió en conformidad con el pecado. Estuvo en vigilia y todo, pero murió en conformidad con el pecado. Entendía muy bien, pero murió en conformidad con el pecado. O todo lo contrario,
perseveró en lo bueno. No le era fácil, tropezó muchas veces, pero es justificado con Cristo. Es justificado, es reconciliado con el Padre. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Les hago la pregunta: ¿ven a Cristo diferente como una persona al Padre? ¿O lo están viendo el mismo? En todas las doctrinas que hemos aprendido de Jesús, Jesús tiene un papel en estas tareas y el Padre tiene otro papel. No son el mismo actor. A lo largo de la Biblia, yo a veces pienso, ¿cómo puede un unitario reconciliar todas estas ideas? Puede que encuentre una manera. Al fin y al cabo, la Biblia dice, vendrá sabiduría demoníaca. Pero vemos con clara evidencia a través de los textos bíblicos que Cristo ha hecho una obra poderosa en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminar en esta noche hablando un poco de dos cosas. Vamos a hablar del triple oficio de Cristo, porque ya vimos aquí estas doctrinas esenciales acerca de la obra en la cruz de Cristo. Vamos a ir, quiero que usted lo anote por favor ahí, vamos avanzando. Le prometo que estoy cuidando el tiempo, me quedan unos 20 minutos, no me preocupe, no va a salir muy tarde. Es que no está acostumbrado. Los tres oficios de Cristo: Cristo profeta, vamos a mirar solo esos tres nada más. Cristo profeta. Segundo, Cristo como rey. Y tercero, Cristo como sacerdote. Cristo es el profeta por excelencia, pues nos ha hablado las palabras de Dios. Juan 14:10, por favor. Juan 14:10. Cristo es el profeta, Él trajo un mensaje directo del Padre. Él es la encarnación de la palabra, de la voz de Dios. Él es el verbo de Dios. ¿Recuerda esa palabra que vimos en nuestra vigilia pasada? El verbo, el logos, la palabra viva hecha carne. Juan 14:10, ¿qué dice? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Observe esto. A ver, necesito 3 voluntarios. Voy a seleccionar a los dormidos. No, mentira, a los dormidos no, el hermano está bien despierto. Necesito otros 2 voluntarios, por favor. Calé. Y el hermano Hanner, ok. Vamos a tratar de desenredar un poco, porque ante la lógica humana uno dice, pero ¿cómo puede estar uno en otro? Y aquí es donde los unitarios malinterpretan la unidad de Cristo, convirtiéndolo en una sola persona. Ellos no son una sola persona. Ellos forman una unidad, ¿pero qué? Son distintas personas. Vamos a aclarar ese verso del verso 10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Bueno, tú vas a simbolizar de manera ejemplo. Usted tiene cara de el Hijo, ¿sí? Sí. Espíritu Santo y Padre. ¿Listo? Perfecto. Bueno, tomen mucha atención. Jesús dice, ¿no crees que soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cómo entender esa fusión? No sé si ustedes han oído al apóstol Pablo decir, ya no vivo yo, más vive ¿quién en mí? Entonces, ¿qué está diciendo? Que el Padre están unidos. Él está en mí, yo estoy en Él. ¿Qué es estar? Están en un mutuo acuerdo, están en una mutua acción, están los dos que, no es que, ay, Él quiso hacer otra voluntad. ¿Vimos a Jesús qué? Que se haga tu qué? Tu voluntad. Yo estoy en Él. Las palabras que yo les hablo ni siquiera son mías, dice Cristo, sino vienen de quién. Había una perfecta unión y conexión. Ahora, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús reconoce un poder ¿qué?
que viene del Padre. Jesús reconoce una dependencia del Padre. De hecho, Jesús mismo aclara y dice, es por el poder del Espíritu Santo. El Padre, a través del Espíritu Santo, le resucitó. Ni siquiera la resurrección de Cristo es un acto, ¿qué? Independiente, sino que el Espíritu Santo, el bautismo, los milagros, todo lo que Jesús hacía, reconoce ¿qué? Una unión. Vayamos al siguiente verso, verso 11, por favor. 14, 11. Vamos entendiendo esto ahí. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo sé que le suena ilógico, pero Jesús dice ¿qué? Créame que yo soy en Él y Él en mí. De otra manera, crean por las mismas obras, el poder de lo que hago. Eso no es obra cualquiera, es obra del Padre. Vamos al verso 12. Tengan atención. De cierto te digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también. Aquí entra otro personaje. Necesito un cristiano. Levánteme la mano, un cristiano. Venga para acá, Junior. Aquí entran los seres humanos. Oiga, en la ecuación ya no es solo Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que el hombre juega un papel importante en el propósito de Dios. Observe esto. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Necesito una Biblia, por favor. Toma atención. Jesús dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, las hará mayores, porque yo voy al Padre. El que en mí cree. Esta la palabra significa que creyó. Yo voy ¿qué? Al Padre. O yo soy el Padre. Yo voy al Padre. Siguen unidos ahí en esa ecuación. Sigamos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que usted pida, ¿a quién? ¿Al Padre? ¿Qué dice? En mi nombre. ¿Quién lo hará? Yo lo haré, dice Cristo. Para que el Padre sea glorificado. Entonces usted va a decir, gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial, por la obra que hiciste, Señor Jesucristo. Yo sé que tú me escuchaste. ¿Cómo le parece eso? Él recibe la petición y el Hijo la ejecuta. Pero Él la recibe en el nombre de ¿quién? ¿Estamos entendiendo esto? ¿Está muy enredado o no? Vamos bien hasta ahora. Mire que es que aquí mezclo ¿qué? La unión del Padre con el Hijo, pero también mezcla la unión de los creyentes. Miremos más adelante. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Sigamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted ama a Jesús, debe guardar sus mandamientos. Sigamos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Uy, cuidado aquí porque entra a la escena el Espíritu Santo. ¿Por qué otro consolador? Porque Él ya mismo había estado para dar consuelo. Dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Ya no solo, sino que Él ruega al Padre y Él les dará ¿un qué? A ver, por favor, déselo al creyente. Cójalo del brazo y déselo allá al creyente. Tome, mijo. Y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿para qué? Para siempre. Sigamos adelante, eso está maravilloso. Verso 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, necesita un personaje que haga de malo. Necesita un personaje, a ver. Venga acá, hermano, a ver. Glorifique al Señor ahí, como un ejemplo. El hermano Jairo simboliza el mundo. El mundo. No como una persona. El mundo no es una persona. El mundo es ¿qué? Un sistema. ¿Sí? Él simboliza el mundo. Coloque la atención. El Espíritu de verdad, el cual el mundo ¿qué? No puede recibir porque no le ve ni le conoce. Coloque las manos aquí, por favor. Usted no puede verlo ni le conoce. Pero dice la Biblia, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Escúcheme ahora esa unión que habla la Biblia. Ya, gracias, hermano. Para que pueda ver. Coloque atención.
Porque si a usted le pareció enredado ahorita que estaba hablando del Padre y yo somos uno, ahora se refiere a Jesús y al creyente de la misma manera. ¿Qué dice? Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con ¿qué? No solo Él está con nosotros, sino que mora en ¿qué? En nosotros. ¿Cómo es posible que alguien more en usted? ¿Será que usted se volvió Espíritu Santo? No. Son dos personas distintas, pero hay una unidad. Él no está tomando las decisiones por usted, pero Él está en usted. ¿Cuántos dicen amén? Verso siguiente. Vamos adelante. No os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Cuidado aquí porque muchos dicen, ay, huérfano, pues ¿quién puede dejar a alguien huérfano? Sino el Padre. Aquí Jesús se refiere a una condición de huérfano. ¿Cómo? Otra. Ya. ¿Qué es una condición de huérfano? Alguien desprotegido, alguien vulnerable, alguien que... Jesús dice, porque Jesús estaba marchando. Esa es la promesa de Cristo. Vendrá un consolador. Dice, no les dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Les promete a los creyentes, a sus discípulos. Vendré a vosotros. Verso siguiente. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Creo que va hasta el verso ¿qué? Por favor. Todos en sus Biblias en Juan 14, por favor. Vamos hasta el 31. ¿Qué dice el verso 20, por favor? Juan 14, 20, por favor. En aquel día vosotros me conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Óigalo, óigalo, señores. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Quiere decir que de la misma forma en que Cristo está en el Padre, el creyente está en Cristo. De la misma forma en que Cristo está en el Padre, el creyente está en Cristo. Eso no se puede entender como una sola persona. Pablo mismo lo decía, ya no vivo yo, más vive ¿qué? Pero son dos personas, una que muere a su voluntad, pero una que reina en la voluntad. ¿Sí? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Ahora vengan ustedes, por favor. Y únanse. Y yo en vosotros. Verso 21. Manténganse unidos, no se separen, tranquilos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, levante la Biblia así para que lo vea la iglesia. Levántela. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Levante la mano, Jesús. Será amado por mi Padre, yo le amaré también. Mire que hay dos personas que aman, no es una misma. Léalo de nuevo. El que tiene mis mandamientos, ya, gracias, pueden bajar la mano. Y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay dos personas que aman aquí, evidentemente. Tres personas, porque si usted ama la palabra es alguien que también ama. Usted ama la palabra, el Padre le amará, Cristo le amará. Verso siguiente. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a... Otra vez, nuevamente Jesús aclara, el que me ama mi palabra, ¿qué? ¿De qué manera usted sabe que ama a Jesús? Señor, porque te canto adoraciones, porque te sirvo, no. Porque guardo, coloco en práctica su mensaje. Dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morar. Miren la promesa acá. Nuevamente sepárense, por favor. Ahí dice, el que ama mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos. Ahí no dice vendrá a él, no. Vendremos nuevamente, vendremos a él y haremos morada con él. Verso siguiente, por favor.
¿Es hasta el 20 qué? 31. Oye, qué bueno porque esto está quedando claro. ¿Y sabe una cosa? Para tristeza de muchos, Juan 14 es uno de los capítulos más utilizados por los unitarios. Solo por un versículo, ahorita lo vamos a leer. Pero si usted no lee el capítulo, no entiende qué quiso decir con ese versículo. Estamos entendiendo el capítulo, por eso estamos versículo tras versículo. Verso 24, el que no me ama, ¿ahora qué? Presenta lo contrario. El que no me ama, mis palabras, no guarda mis palabras, y mi palabra, la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Oiga, yo no sé, pero esto queda más claro todavía. El que no me ama, pues no guarda mis palabras. Y ni siquiera son mis palabras, son las palabras ¿de quién? Del Padre que me envió. Siguiente, por favor. Ahora colóquese aquí en escena mirando hacia el frente. Están unidos. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice Jesús. Verso 26. Mas el Consolador, nuevamente menciona al Espíritu Santo. Nuevamente. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, levante la mano. A quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué dice? Él no viene solo para hacerle compañía y estar en él y él en él. No. ¿Qué dice? Él viene para, abra la Biblia y enséñele ahí. Él os enseñará todas las cosas y nos recordará lo que yo les he dicho. ¿Cómo les parece eso? Vemos a una Trinidad interactuando. Un Padre que recibe la oración, que actúa, ¿sí? Vemos a un Cristo que ejecuta la oración. Vemos a un Cristo que viene y le amará a usted por guardar sus mandamientos, y el Padre también le amará. Y vemos a un Espíritu Santo que es enviado como promesa para guiarle y enseñarle la verdad. ¿Qué más dice? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Verso 28. Aquí advierte el enemigo. Habéis oído que ya os he dicho, voy y vengo a vosotros. ¿Voy y qué? Vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, alegrado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que ¿qué? Él es el que me envió en la misión. En la misión el Padre es ¿qué? Quien envía. Jesús es quien obedece la voluntad del Padre. En la misión hay una clara diferencia de rangos. No en su carácter divino, no, en la misión. Amén. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amareis, ustedes se habían alegrado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Él reconoce la dependencia de su Padre en la misión. Verso siguiente, por favor. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda ustedes crean. Verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Otro personaje. Ya ahorita lo conocieron, pero no quiero compararlo con él. El príncipe de este mundo nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Para que el mundo conozca lo que el Padre me mandó, eso hago. Pueden estar con un aplauso para ellos, por favor. Abra su Biblia, por favor, en San Juan 14. Ya con este ejemplo terminamos. Yo creo que aquí el sacrificio de Cristo, la acción de Cristo es bastante clara. Como le decía, este es el capítulo más utilizado por los unitarios para intentar confundir. Ya leímos a partir del verso que prácticamente lo último del capítulo. Ahora quiero que lea conmigo solo los primeros versículos de 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creer en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Miren, es el capítulo más trinitario que yo encuentro en la Biblia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preguntare el lugar
y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros ¿qué? También estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino. Mire cómo Jesús compara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está dando esta relación. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Mire el versículo 7, porque esto es aclarar lo que va a continuación. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Ese versículo es clave para entender todo el capítulo. Jesús dice: si me conocen a mí, están viendo el logos de Dios, están viendo la revelación de Dios encarnado, están viendo todo lo que pueden saber y conocer de Dios, están viendo al Padre en la imagen de su Hijo. Es como si yo le estuviera diciendo a usted: hoy le está hablando un Cuevas, verme a mí hoy es ver a mi papá. ¿Pueden ver la imagen de mi papá acá o no? Es un entendimiento. Oiga que no, porque me toca volver a empezar, hermano. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire, es justo después de ese versículo 7. Lean nuevamente el 7 conmigo. Si me conocieseis, también mi Padre conoceráis. Felipe no entendía. El verso 8 dice: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido, no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú: muéstranos al Padre? Ese texto bíblico, fuera del contexto del capítulo, da a entender que ¿qué? Jesús está diciendo que Él es el Padre. Si en el versículo 7 dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Y posteriormente, verso 10: ¿no creéis que yo soy en el Padre? Él lo explica. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. Y ahí sigue toda la explicación que vimos a continuación. Un solo versículo malinterpretado le da a entender a mucha gente que Jesús es el Padre. Pero cuando Jesús le dijo a Felipe que si lo estaba viendo la imagen del Padre, no es porque necesariamente Jesús fuera la misma persona. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Entonces los invito, porque lo que hicimos en este ejercicio, no lo tenía planeado, pero lo que hicimos en esta noche es un ejercicio de estudiar un capítulo. Leímos el principio, leímos el final y pudimos desatar ¿qué? El nudo de la mitad. La pregunta de Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús, que solo tiene un entendimiento claro a la luz de ¿qué? Todo el capítulo. Vamos a estar en pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero felicitarlo porque esta ha sido una vigilia poderosa. Le hemos dado un round, mejor dicho. Aplauda el nombre del Señor Jesús en esta noche. De verdad que, bueno, vamos a darle gracias al Señor. ¿Y cuántos aprendieron en esta noche? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque conocer de tu palabra, Señor, es algo maravilloso, algo que abre nuestro entendimiento, algo que nos saca de nuestra comodidad, de nuestro pecado, y nos lleva a un entendimiento claro de la voluntad del Padre. Gracias, Señor, porque en esta noche hoy entiendo esa promesa maravillosa, la promesa de que todo lo que pida en tu nombre al Padre, yo lo recibiré. Gracias por la promesa de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque yo sé que cada uno de ustedes, cada uno, Señor, se mueve a mi favor. Tu palabra lo dice, Señor: si ustedes guardan mis mandamientos, yo les amaré y mi Padre les amará. Dígale: Señor, hoy en esta noche quiero darte gracias por el amor que ha sido manifestado por el Padre, por el amor que ha sido manifestado a través del Hijo y por el amor que hay en la obra del Espíritu Santo al ser mi guía, mi ayudador. Dígale: en esta noche, Señor, yo te doy gracias por lo que has hecho, por lo que sigues haciendo, Señor. Gracias porque
fe se empieza a fortalecer a medida de que conozco más a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.